Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hola. Hoy vamos a explorar una pregunta que, bueno, admitámoslo, todos nos hemos hecho en algún momento. Sí. ¿Qué significa realmente ser un hijo de Dios? Claro. Y para esta inmersión nos adentraremos en la perspectiva cristiana usando la Biblia como nuestra brújula. Interesante. Y prepárense porque al leer las fuentes para este episodio me topé con algo que me dejó pensando. Sí. Según los textos, hay dos maneras de ser considerados hijos de Dios. Dos maneras. ¿Lo sabías? No sabía eso. Es fascinante, ¿verdad? No es tan simple como podríamos pensar. No lo es. Por un lado, todos somos hijos de Dios por el simple hecho de haber sido creados por Él. Ajá. Es como una gran familia universal. Parte del plan cósmico. Me gusta esa imagen. Sí. Pero también se habla de una segunda forma, la adopción, Ajá. que parece ser más selectiva. Exacto. Aquí no basta con existir, se necesita una decisión consciente de entrar en una relación con Dios. ¿Es un vínculo mucho más profundo? Y en los textos que compartimos me llamó mucho la atención la analogía de los dos padres. Sí. Uno que engendró un hijo, pero no tenía ninguna relación con él. Ajá. Y otro que adoptó un niño y lo crió como suyo. Es una imagen muy potente, ¿no crees? Sin duda. Nos obliga a preguntarnos, ¿quién era el verdadero padre en esa historia? Esa pregunta clave. ¿El que aportó la biología o el que construyó un vínculo? Me dejas pensando. Sí. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Puede ser. Entender que ser hijo de Dios no es solo un título, es una relación. Es una relación. ¿Y tú cómo te hace sentir esta idea? ¿Te identificas más con uno de los padres de la analogía? Es una pregunta muy personal, claro. Claro. Pero para entender mejor esta relación hay que hablar de otro punto importante que se repite en las fuentes. La condición humana. Ajá. Y aquí las cosas se ponen un poco incómodas. Sí, porque los textos son bastante directos. ¿Sí? Todos nacemos pecadores separados de Dios. Y esa palabra pecador a veces nos suena un poco fuerte, ¿no? Claro, porque tendemos a asociarla con ideas de maldad o crueldad. Pero el concepto de pecado, al menos en este contexto, va más allá. Se refiere a cualquier acto que nos separa de Dios, a esa tendencia a poner nuestra voluntad por encima de la suya. Es como si intentáramos construir nuestro propio reino ignorando al verdadero rey. Exactamente. Y lo más sorprendente es que los textos sugieren que incluso nuestras buenas acciones pueden estar contaminadas por el egoísmo. O sea que nadie puede ganarse el favor de Dios solo con acciones. Así es. Es como en nuestro esfuerzo, por muy sincero, que no fuera suficiente para alcanzarlo. Y aquí es donde la Biblia utiliza una imagen bastante cruda. Right? Nuestros mejores esfuerzos son como trapos de inmundicia a los ojos de Dios. Esa imagen sí que impacta. Sí. Trapos sucios inútiles para lograr una relación auténtica con Dios. Y a mí me hace preguntarme, Dime. ¿realmente es tan radical la separación entre el ser humano y Dios? Buena pregunta. No hay nada que podamos hacer para acercarnos. Es una pregunta que nos lleva al corazón del problema. Si realmente estamos tan separados de Dios, ¿cómo podemos superar esa brecha? ¿Hay alguna forma de tender un puente? Y aquí es donde entra en escena la figura de Jesucristo. En las fuentes que hemos estado explorando, Jesús se presenta como la solución, el puente que conecta al ser humano con Dios. Y todo gira en torno a su muerte en la cruz, un sacrificio que pagó el precio por nuestros pecados y nos abrió el camino hacia una nueva vida. Exacto. Y para entender la magnitud de este acto es importante recordar la importancia del cordero en la tradición judía. En el Antiguo Testamento, el sacrificio de un cordero era un acto simbólico de purificación y expiación. Recuerdo haber leído sobre esto en Levítico, ¿no? Se habla del sacrificio de un cordero para obtener el perdón por los pecados. Precisamente, la muerte del cordero, un ser inocente, servía como sustituto pagando la deuda por la falta cometida. Y en Éxodo encontramos la historia del Cordero de Pascua, cuya sangre protegió a los israelitas de la última plaga en Egipto. Claro, la sangre del cordero como símbolo de protección y liberación. Imágenes muy potentes que nos preparan para entender el sacrificio de Jesús. Y luego tenemos la historia de Abraham, a quien Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac como prueba de fe. Un relato conmovedor que nos muestra hasta dónde estaba dispuesto a llegar Dios por amor a la humanidad. Esa historia siempre me ha impactado. La angustia de Abraham, la obediencia de Isaac. Es una imagen brutal de sacrificio. Y justo en el último momento, cuando Abraham está a punto de sacrificar a Isaac, Dios provee un carnero para que sea sacrificado en su lugar. Un acto de misericordia que prefigura el sacrificio definitivo de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y exacto. Juan el Bautista lo llama así, el Cordero de Dios. Y al leer los relatos de la crucifixión no pude evitar pensar en todas esas imágenes del Antiguo Testamento. Las falsas acusaciones, la burla de la multitud,
la presencia de los dos ladrones a su lado. Todo parece estar conectado. Es cierto. Y lo más conmovedor es la profecía de Isaías 53, escrita siglos antes del nacimiento de Jesús, que describe con precisión los sufrimientos que padecería el Mesías. Dice así: fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. ¡Wow! Esas palabras sí que resuenan con fuerza. Nos recuerdan que la muerte de Jesús no fue un accidente, sino un acto planeado y ejecutado de acuerdo a la voluntad de Dios. Un acto de amor supremo que nos reconcilió con Él y nos abrió las puertas a una nueva vida. Y aquí es donde entra en juego la idea del nuevo nacimiento, una transformación radical que nos permite experimentar la vida en plenitud. Hablando de transformación, hemos mencionado la gracia, el arrepentimiento y la fe como elementos clave para acceder a esa nueva vida. Pero, ¿qué significa realmente arrepentirse? A veces se confunde con un simple sentimiento de culpa o remordimiento. Tienes razón. El arrepentimiento, según los textos que hemos consultado, es un cambio radical de mentalidad y de vida. Es un giro de 180 grados que nos aleja de la vieja vida de pecado y nos acerca a Dios. No se trata solo de sentirnos mal por lo que hemos hecho, sino de tomar la decisión de cambiar nuestra forma de vivir. En 1 Tesalonicenses se habla de dejar los ídolos y convertirse a Dios. ¿Qué significa eso en la práctica? Dejar los ídolos implica renunciar a todo aquello que ocupa lugar de Dios en nuestras vidas. Pueden ser placeres, posesiones materiales, ambiciones desmedidas o incluso falsas creencias. Se trata de poner a Dios en el centro de nuestra existencia, buscando su voluntad y guiando nuestras acciones de acuerdo a sus enseñanzas. Es como un cambio de enfoque, ¿no? Dejar de mirar hacia adentro, hacia nuestros propios deseos y empezar a mirar hacia afuera, hacia Dios. Exacto. Y este cambio no se logra con nuestras propias fuerzas. Es el Espíritu Santo quien nos capacita para arrepentirnos y comenzar una nueva vida en Cristo. Es como si nos diera la fuerza y la sabiduría para tomar las riendas de nuestro destino y dirigirnos hacia Dios. Y Jesús mismo habla de la necesidad de nacer de nuevo. Esa frase siempre me ha intrigado. ¿Es una metáfora o hay algo más profundo? En Juan 3.3, Jesús dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, la transformación que produce el arrepentimiento es tan profunda que se compara con un nuevo nacimiento. Es un comienzo completamente nuevo, una oportunidad de vivir de una manera diferente, alineados con la voluntad de Dios. Y para ilustrar la radicalidad de este cambio, Jesús utiliza las parábolas del tesoro escondido y la perla de gran valor en Mateo 13. En ambas, el protagonista encuentra algo tan valioso que está dispuesto a vender todo lo que posee para obtenerlo. Es una imagen poderosa, ¿verdad? Cuando comprendemos el valor de la vida eterna que nos ofrece Jesús, estamos dispuestos a renunciar a todo aquello que nos impide seguirlo. Y aquí es donde entra en juego la fe, esa fuerza que nos permite confiar en las promesas de Dios y lanzarnos al vacío sabiendo que Él nos sostendrá. Pero hemos visto que la fe no se reduce a una simple creencia intelectual. No es solo asentir a la existencia de Dios. Exacto. En Santiago 2.19 se nos dice: tú crees que Dios es uno, haces bien. Los demonios también creen y tiemblan. La fe verdadera va más allá de la creencia. Implica una confianza absoluta en Dios, una entrega total a su voluntad. Es como lanzarse al vacío con la certeza de que Dios nos sostendrá. Es confiar en su amor y misericordia incluso cuando no entendemos sus planes. Y en el Nuevo Testamento encontramos numerosos ejemplos de personas que demostraron su fe a través de sus acciones, confiando en las promesas de Jesús y obedeciendo sus mandamientos. Y es precisamente esta fe activa la que se traduce en obras, la que nos permite vivir una vida plena, alineada con la voluntad de Dios y llena de propósito. En Hebreos 11.1 se nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es la brújula que nos guía en nuestro camino hacia Dios, la fuerza que nos impulsa a seguir adelante incluso en medio de la incertidumbre. Entonces la fe nos permite experimentar la verdadera libertad, libertad de esclavitud del pecado y libertad para vivir una vida plena y significativa como hijos de Dios. Exactamente. Y esta libertad no es un estado pasivo, sino una invitación a la acción. Una invitación a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, a reflejar su amor en nuestras relaciones con los demás, a ser portadores de esperanza en un mundo que a menudo parece dominado por la oscuridad. Me gusta esa imagen, ser portadores de luz de esperanza. Pero a veces me pregunto cómo se traduce todo esto a la vida cotidiana. ¿Cómo se vive como un hijo de Dios en un mundo que a menudo parece ajeno a las realidades espirituales? La pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo llevar esta idea de ser hijo de Dios a la práctica, al día a día? Porque no se trata solo de conceptos abstractos, sino de una forma de vivir, de relacionarnos con el mundo. Totalmente. Y creo que la parábola del hijo pródigo que hemos mencionado antes nos da algunas pistas interesantes. Recuerda que ese hijo, después de despilfarrar su herencia, decide volver a casa arrepentido. Sí. Y lo que me impacta es la reacción del padre. En vez de reprocharle o castigarlo, lo recibe con los brazos abiertos, celebra su regreso con una fiesta. Exacto. Es una imagen conmovedora del amor incondicional de Dios, de su disposición a perdonar y a restaurar. Y también crea una invitación a reflexionar sobre lo que significa volver a casa, volver a la comunión con Dios. En el texto dice que el padre, al ver a su hijo regresar, corrió,
Se echó sobre su cuello y le besó, un gesto de ternura y reconciliación total. Es como si Dios nos estuviera diciendo, no importa lo que hayas hecho, siempre estaré aquí para ti. Y esa es la esencia de la vida cristiana, vivir en una relación íntima con Dios, experimentando su amor y misericordia de manera tangible. No se trata de seguir reglas o cumplir rituales, sino de cultivar esa conexión, esa cercanía. Claro, pero ¿cómo se cultiva esa intimidad en la práctica? ¿Cómo se lleva la vida real? Hay muchas formas. La oración, por ejemplo, es un canal de comunicación directo con Dios. A través de ella podemos expresar nuestras dudas, nuestros miedos, nuestras alegrías. También la lectura de la Biblia nos permite conocer mejor a Dios, su carácter, su voluntad. Y no podemos olvidar la importancia de la comunidad, ¿verdad? Rodearnos de otros creyentes que nos apoyen, nos animen, nos ayuden a crecer en la fe. Exacto. La vida cristiana no está diseñada para vivirse en solitario. Necesitamos del apoyo, el consejo, la compañía de otros hermanos en la fe. Y por supuesto, la obediencia a los mandamientos de Dios es una forma de demostrar nuestro amor por Él, de vivir de acuerdo a sus principios. Pero a veces me siento abrumado por la idea de la perfección, como si tuviera que ser un supercristiano para agradar a Dios. Es un error común. No se trata de alcanzar la perfección de la noche a la mañana, sino de caminar en la dirección correcta con la mirada puesta en Jesús. En Filipenses 1.6 se nos dice, «Estoy seguro de que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». Es decir, Dios mismo se encarga de llevar a término la obra que ha comenzado en nosotros. Él nos guía, nos fortalece, nos sostiene en cada paso del camino. Me tranquiliza escuchar eso. A veces siento que la responsabilidad es solo mía, que tengo que hacer todo perfecto. Y esa confianza en la obra de Dios nos libera del miedo al fracaso, de la presión por alcanzar una perfección inalcanzable por nuestras propias fuerzas. Nos permite vivir con alegría, con gratitud, sabiendo que no estamos solos en este viaje. Y esa alegría, esa gratitud se desborda en nuestro trato con los demás, porque el amor de Dios que hemos experimentado nos impulsa a amar a nuestro prójimo. Claro, como dice Juan 4.19, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Es un ciclo, ¿no? El amor de Dios nos transforma y nos capacita para amar a los demás. Exacto, vivir como un hijo de Dios implica reflejar su amor, su misericordia, su compasión en nuestras relaciones con los demás. Es ser portadores de esperanza, de paz, de reconciliación en un mundo que a menudo parece dominado por el egoísmo, la violencia y la desesperanza. Y para ir cerrando esta inmersión, me gustaría retomar la pregunta que planteamos al principio, ahora que tenemos una comprensión más profunda de lo que significa ser un hijo de Dios. ¿Qué haremos con este conocimiento? ¿Lo guardaremos para nosotros mismos o lo compartiremos con los demás? Recuerden las palabras de Jesús en Mateo 5.16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que la luz de Cristo brille en sus vidas y que su amor transforme sus corazones y sus acciones. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión. Ha sido un placer compartir este viaje con ustedes. Hasta la próxima.